Hola, bienvenido a esta segunda parte del nombre de Jehová, Jehová Makadeshen. En esta enseñanza quiero mirar con ustedes a la importancia de la santidad si nosotros vamos a acercarnos a un Dios santo. Como vimos la vez pasada, no podemos acercarnos a Jehová, a un Dios santo, puro y perfecto, con la contaminación de este mundo. Si nosotros vamos a acercarnos a Dios, tenemos que ser limpiados de nuestros pecados para que podamos tener una relación con el Dios, para que podamos acercarnos a Él. En el tabernáculo, en el desierto, Dios le había ordenado a Moisés que construyera lo que llaman el tabernáculo, y cuando la gente se acercaban para adorar a Dios, la primera cosa que encontraban fue el altar de sacrificios. Fue en ese altar donde la persona presentaba su ofrenda para el cubrimiento o para borrar sus pecados. Como leemos en el Nuevo Testamento, la sangre de animales realmente no borraba los pecados. La sangre representaba un sacrificio que vendría en el futuro, que realmente borraría los pecados de los seres humanos. Ese sacrificio fue Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Es por su sangre en esa cruz, su sangre derramada, que nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios miraban hacia adelante al tiempo cuando vendría el sacrificio. Hoy día nosotros miramos hacia atrás a ese sacrificio, quien vino y que pagó el precio de nuestros pecados. En el monte Sinaí, cuando Jehová descendió para dar a Israel los 10 mandamientos, la gente estuvieron preparándose por 3 días para este encuentro. Y lo que leemos en Éxodo capítulo 19, el capítulo antes de los 10 mandamientos, es esto, en capítulo 19, versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Era una vista tan temeroso que en Hebreos leemos que Moisés temblaba. En Hebreos capítulo 12, versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Entonces este hombre, quien había hablado con Dios, que había estado en la presencia de Dios, hasta él está temblando cuando él ve la santidad, la presencia demostrada en lo que el monte está haciendo, humeando y temblando. Moisés quería ver el rostro de Jehová, y Jehová le dijo: Moisés, tú no me puedes ver y vivir. Nadie puede verme y vivir. Y yo creo lo que la Biblia nos está enseñando es que la santidad, la pureza de Jehová es tal que si alguna contaminación estuviera cercano a él, la santidad lo consumiría, estaría quemada, destruida en total por la santidad de Jehová. Leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La santidad y la pureza de Jehová consume cualquier impureza que hay en su presencia. No hay una palabra más importante en el Antiguo Testamento, tampoco en el Nuevo Testamento, que el nombre de Jehová, un nombre que expresa la pureza y la santidad de Jehová, que nosotros somos llamados para ser separados para su propósito, para un propósito divino, un propósito santo,
un propósito aparte de este mundo, un propósito que tiene significado para toda la eternidad. Nuestra vida es una vida llamado a ser separado para el propósito de Dios, para avanzar el reino de Dios para la gloria de Dios. Dios nos llama a nosotros vivir por el propósito por el cual Él nos ha creado. No el propósito que nosotros queremos, no el propósito que nos agrada a nosotros. Hay un propósito mucho más grande que eso. Y eso es avanzar el reino de Dios para la gloria de Dios. No es algo para nuestra vida no es algo para nosotros gastar acumulando posesiones y divirtiéndonos con los placeres de este mundo y buscando posiciones de importancia en esta vida. No, hay algo por la cual Dios nos ha creado que impacta toda la eternidad. ¿Para qué vivir por algo tan insignificante como esta vida? En el tabernáculo de Israel, la primera cosa fue el altar de sacrificios. Después del altar estuvo el agua donde la persona llegaba y limpiaba cualquier suciedad, cualquier contaminación que todavía tenían. Pero nota que solamente después del altar y después del agua de limpieza, solamente después de eso pudo esa persona acercarse a la presencia divina, a la presencia de Jehová, donde podían adorar en espíritu y en verdad. Es importante que nosotros entendamos eso, porque el símbolo es evidente hasta en el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo escribe esa carta a la iglesia en Roma. Él explica de capítulo 1 hasta el fin de capítulo 11 lo que Dios ha hecho, cómo nosotros podemos tener una relación con Dios, cómo somos llamados para ser separados del mundo y cómo no hay ninguna contaminación o no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, que ya no viven conforme a este mundo, sino conforme a los propósitos de Dios. Y él termina capítulo 11 diciendo que todo esto es para la honra de Dios. Y él llega a capítulo 12, donde él comienza a decirnos cómo debemos de vivir. Debido a lo que Dios ha hecho, ahora nosotros debemos de vivir una vida para Dios. ¿Y qué es lo que dice Pablo en ese versículo al comienzo de capítulo 12? Vea lo que él dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Allí está el altar donde tenemos que rendir nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si nosotros vamos a acercarnos a Dios para adorar en espíritu y en verdad, no puede ser como nosotros deseamos. Eso fue el error de Caín. ¿Se acuerda en el libro de Génesis? Adán y Eva tuvieron hijos. El primer hijo fue Caín, el segundo fue Abel. Y Caín trae una ofrenda que a él le gustaba traer. Abel trajo la ofrenda que Dios requería. Caín trae fruta. Abel trae una oveja. Y él sacrifica la oveja. Obviamente Dios le había dicho cuál ofrenda es aceptable. Y Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel. Pero no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Qué nos dice esto? Nosotros no podemos acercarnos a Dios como nosotros deseamos. Y eso fue todo claramente descrito en el sistema de sacrificios en el tabernáculo. Todo tenía que ser hecho conforme a lo que Dios ordenó, no como los hombres querían. Hoy día nosotros hemos perdido esa mentalidad de la majestad de Dios, la presencia divina de Dios y la santidad de Dios.
Y nosotros necesitamos recapturar eso para recapturar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús habló de esto cuando Él habló en Mateo capítulo 16, versículo 24, Él hablando del requisito de ser un seguidor de Él, un seguidor de Jesús. Para nosotros ser un seguidor de Jesús, Jesús dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígueme. Ahí está la idea de sacrificio. Toma su cruz y sígueme. Niéguese a sí mismo. Olvide las posesiones de esta vida, los placeres de esta vida, las posiciones de importancia de esta vida. Póngalos todo en una cruz, que mueran y sígueme. ¿Hemos hecho eso nosotros? Hoy día hay pocos que realmente han contado el costo de ser un seguidor. Cuando digo pocos, estoy hablando en proporción. Yo creo que hay muchos que son engañados. Jesús habló de esto en ese famoso mensaje en el monte, donde Jesús enseñó en el monte, la encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y llegando a capítulo 7, Jesús dio algunas palabras que creo que son algunas palabras para nosotros, deben de ser palabras que nos despiertan. Palabras que nos hace pensar de lo que verdaderamente Jesús está diciendo. Escucha lo que Jesús dijo. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, mire, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese lo que Jesús dice. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús está hablando de este día de juicio, este día final. El día cuando esta vida se termina y nosotros nos presentamos ante Dios. Y allí estará el juez, Jesús mismo. Y estas personas van a entrar en un argumento con el juez, diciendo, tienes que estar equivocado, nosotros hemos hecho muchas cosas para comprobar que somos tuyos. No cambia nada. Jesús dije, luego yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todas las obras buenas que habían hecho, todas las cosas que ellos pensaron que fue evidencia de que son creyentes, que verdaderamente tienen una relación, son cosas que el diablo ha usado para engañarles. Wow. La santidad es algo que nosotros somos llamados a hacer. Es algo que es un requisito para nosotros ver la presencia de nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice el autor de Hebreos en capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, la santidad es un requisito. Ser santificados. Jehová Makadeshen, el Jehová que nos santifica. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Él no quiere dejarnos como somos. Él quiere cambiarnos para ser santos, para que podamos tener comunión con Él. En su última carta, el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo
Y le dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nosotros queremos ser usados para Dios o por Dios, si queremos ser un instrumento útil para Él, tenemos que ser santificados. Si nosotros queremos oír la voz de Dios, tenemos que ser santificados. Esto es tan importante que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, les dijo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El diablo quiere engañarnos. El diablo quiere que nosotros pensemos que todo está bien, que todo está tranquilo, que al fin de esta vida estaremos por toda la eternidad con Dios. Eso es lo que él quiere hacer. Él quiere engañarnos. Y es tan serio que el apóstol Pablo dijo a esta iglesia, cuídense, examine tu vida para estar seguro que estás en la fe. El tema de la santificación resuena por todo el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 1, versículo 4 leemos esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En capítulo 5, versículo 27, continuamos este tema, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito de Dios para la iglesia es que la iglesia sea una iglesia santa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y otra vez Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 17 dice, por lo cual salid de entre medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nota, antes de la relación de padre a hijos, está la separación de ser santos para Dios, ser santificados para el Padre. Esto fue tan significativo en la vida de Isaías. ¿Se acuerdan que cuando él vio la santidad de Dios, su vida fue cambiada? Quiero leer un poco más de lo que leí en la última enseñanza. Quiero ver con ustedes algo muy importante. Lo encontramos en Isaías capítulo 6, ahora de versículos 5 al 8. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíeme a mí. Por favor, tomen nota. Fue entonces cuando la primera palabra de versículo 8, entonces dije yo. Antes que Isaías pudo oír la voz de Dios, él tenía que ser limpiado de sus pecados. Mientras que su pecado estuvo presente, antes que vino el serafín con ese carbón y tocó sus labios y limpió sus palabras
y le quitó su pecado. Antes de eso, él no oía la voz de Jehová. Y si continuamos leyendo ese mismo capítulo de este punto en adelante, Jehová le dice a Isaías, vas a ir al pueblo y el pueblo no te va a oír. No me van a escuchar, no me van a prender atención. ¿Por qué? Porque sus pecados no estaban removidos. Cuando el ángel purificó los labios de Isaías y limpió su pecado, entonces él pudo oír la voz de Jehová. Y entonces él pudo responder a la voz de Jehová y decir, heme aquí, envíeme a mí. La importancia de la santificación es extremadamente importante para nosotros entender, porque sin la santificación nosotros no tenemos perdón de pecado, no podemos avanzar con nuestra relación con Dios. Entonces necesitamos entender esto. La primera palabra que Isaías escucha después de haber sido limpiado fue la voz de Jehová. Una pregunta, ¿quién irá por nosotros? Ahora Isaías puede escucharle. Hay mucha gente hoy día que desean adorar en espíritu y en verdad, que es lo que Jesús dijo que el Padre desea. Lo leemos en Juan capítulo 4, que el Padre desea adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y muchos dicen, yo estoy adorando en espíritu y en verdad. Pero escúcheme bien, si nosotros no tenemos el concepto de la santidad de Dios, estamos engañándonos. Porque no podemos acercarnos a Dios, no podemos adorar en espíritu y en verdad, mientras que estamos viviendo en pecado. Espero que esta enseñanza les ayude a entender un poco más de lo que Dios está enseñándonos por medio de los nombres de Jehová. Jehová Makadeshen, el Dios que nos santifica. Mi oración es que si tú conoces a Jesús como tu Salvador, que esto te ayuda a crecer en tu conocimiento y en tu amor por Dios para que crezca tu obediencia a Dios. Si nunca has aceptado a Jesús como Salvador, tú lo puedes hacer. Dios te ofrece el perdón de pecado. Él quiere santificarte. Él quiere darte una vida abundante. Pero comienza con ese paso de arrepentimiento, donde nosotros reconocemos que viviendo nuestra vida por los placeres de esta vida, viviendo para lo que nosotros podemos acumular, para lo que nosotros podemos gozar y para lo que nosotros podemos ser, eso nunca va a impactar eternidad y eso nunca fue el propósito por el cual tu Creador te ha puesto aquí en esta tierra. El propósito es mucho más grande y comienza con el arrepentimiento, diciendo que Señor, yo voy a dejar de vivir mi vida para mí mismo, ahora quiero vivir mi vida para ti. Yo quiero vivir para un propósito eterno. Yo creo que Jesús murió por mis pecados, que Él fue ese sacrificio perfecto, que murió en esa cruz, derramando su sangre y que por medio de su sufrimiento y su muerte yo puedo ser perdonado. Él fue el sacrificio y ahora yo puedo tener acceso por medio de la sangre de Jesucristo. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, si tú pides al Padre el perdón de tus pecados y arrepientas de tu pecado, el Padre te va a perdonar y puedes comenzar esa nueva vida en Jesucristo. Si nunca lo has hecho, mi oración es que lo hagas y que comienzas a descubrir y disfrutar de esa vida abundante que Jesús quiere darte. Hasta la próxima vez, que Dios te bendiga, que crezcas en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.